Paz de Cristo, hermanos. En esta hora le doy gracias a Dios por la vida que me ha brindado. Le doy gracias a Dios por mi familia, por el privilegio de que todavía estemos de pie, alabando y glorificando su nombre. En esta hora quiero presentar un estudio esperando que sea de bendición para cada uno de los que lo escuchen, y pues voy a pedirle a Dios que Él me dé la gracia para poder presentarlo con libertad. Voy a hablar de lo que significó, voy a decir más claro de lo que es la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel y qué representó en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Y qué va a representar en los tiempos futuros este personaje de la bestia. Y para eso quiero hablar de lo que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue el producto de un largo proceso histórico. Y cuando Jesús nació en Belén y el inicio de su ministerio, y bajo el reinado de Tiberio César, y siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, y siendo Herodes tetrarca en Galilea, este imperio dominaba el mundo de aquella época. Y también fue el imperio que se mantuvo en pie bajo el gobierno de Vespasiano, cuando su hijo, el general Tito, invadió a Jerusalén con su ejército en la era 70 y la destruyó, ocasionando el destierro de los judíos. Y bajo el dominio de este imperio, los cristianos fueron perseguidos por cientos de años. Y la primera persecución fue bajo el gobierno de Nerón, y la segunda bajo Domiciano, el cual ocasionó el destierro de Juan a la isla de Pasmos. Y se pudiera decir como un detalle interesante que este será el imperio que estará dominando para la segunda venida de Cristo. Y fue el más grande imperio que jamás haya existido y el mejor organizado de la antigüedad. Por más de 400 años pudo tener unidos bajo un solo gobierno a todos los pueblos del mundo mediterráneo y otros grandes territorios, y dominó a Europa central y occidental. Y según la historia, este imperio contaba con más de 120 millones de habitantes y tuvo su origen en la península italiana, y su poderío se extendió por todo el litoral del Mediterráneo. Y algunos de los territorios que comprendieron este imperio fueron Inglaterra, Bélgica, Holanda, Francia, España, Portugal, Italia, y luego también Suiza y una parte de Alemania, Grecia, Bulgaria, Rumania, Turquía. Y este imperio estaba tan bien organizado que logró unir y fusionar pueblos de diferentes orígenes e idiomas bajo su único genio conquistador. Roma se sentía orgullosa de sus victorias y de su poder. Y por cierto que si analizamos el panorama europeo a través del lente de este imperio, podemos darnos cuenta que este ha sido y aún será el escenario de grandes acontecimientos bíblico-proféticos. Y por este imperio pasaron los personajes más diversos como emperadores, hombres de diferentes valores y virtudes. Algunos como Vespasiano y Augusto fueron hombres hábiles y prudentes como gobernadores, pero otros como Calígula y Nerón fueron crueles e inhumanos. Pero el poderoso imperio romano tuvo que sufrir los estragos de la traición de su misma gente, y en el aspecto político sufrió graves crisis ocasionadas por la rivalidad y la envidia de los que anhelaban el poder imperial. Y la caída de Roma comenzó desde adentro. Las luchas internas y los diversos conflictos debilitaron sus fuerzas y sus defensas, haciéndola presa fácil de sus enemigos. Y a lo largo de los años, Roma luchó por mantenerse en pie, pero el orgulloso imperio romano tuvo su final.
y ahora como un imperio visible, hace mucho tiempo que dejó de existir, aunque este solo ha sido un gigante dormido, porque este volverá a brillar y esta vez subyugará a todas las naciones del mundo, pero ya no bajo el nombre de Imperio Romano, sino bajo el nombre de Comunidad Económica Europea. Y a medida que analizamos los eventos a nivel mundial, las profecías se hacen más excitantes y comprensibles y podemos verlas con más claridad. Y cuando las comparamos con los eventos, podemos ver en una forma más clara y precisa que cuando Dios habla, su palabra se cumple sin lugar a dudas. Dijo el Señor en Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé y no se tardará más. Estamos viendo entre las naciones movimientos significativos a nivel mundial que nos indican que algo grande está por suceder. Todas las profecías acerca de la venida de Cristo se han cumplido y esto indica que el Señor está a punto de retornar. Y si el Señor está a punto de retornar, algo tiene que estar ocurriendo en la Europa occidental, panorama del cumplimiento final de la visión de Daniel que haga cumplir su profecía. Entonces la existencia de este imperio puede ser considerada como el eje central de toda la historia europea. Y conociendo bien sus símbolos podemos darnos cuenta de su origen y desarrollo de este imperio, ¿verdad? Y pues, hermanos, debemos nosotros de tener en nuestra mente que el imperio y el mundo de actual, compuesto por la Comunidad Económica Europea o el Mercado Común Europeo, eso es el surgimiento de lo que es el Imperio Romano. Amén. Ahora, quiero decir esto: la cuarta bestia de Daniel, que viene siendo precisamente el nacimiento del Imperio Romano, ahorita ya empezó a resurgir otra vez. Y nosotros, yo voy a leer aquí en Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 9. Y voy a leer el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hermanos, aquí vemos nosotros que las 4 bestias están representando a 4 imperios que precedieron. Pero quiero decirles una cosa. Dice aquí en el capítulo 7, en el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y era en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras aullaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia aquí, Daniel la está viendo con 7 cabezas, y yo quiero decir una cosa: estas 7 cabezas son 7 formas de gobierno diferentes. Si vemos nosotros aquí de los imperios, tenemos primero el imperio de Egipto, y luego después el imperio de Asiria, son 2, y el imperio de Babilonia, 3, el imperio de los medos y los persas, 4,
el imperio de Grecia, 5, el imperio romano, 6, y luego falta el imperio del anticristo, que va a ser 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos ya tomaron forma ahora en el siglo pasado, en el Tratado de Roma, en el año de 1957. Allí se unieron las 10 naciones que estarían formando los 10 cuernos de la bestia. Ahora, ya, ¿qué se está buscando? Se está buscando a un personaje que viene siendo, le voy a decir quién es este personaje, el anticristo, es el cuerno pequeño. Dice aquí, dice, y el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel dice: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, este cuerno pequeño es el anticristo. Y nosotros podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Y darnos cuenta realmente que todas las cosas que la Biblia habla se cumplen. Ahorita ya nos estamos dando cuenta que ya se está tratando de que haya un solo gobierno, y esto, hermanos, nos lleva a que ya muy pronto es el fin de todas las cosas. Ahora, para los cristianos esto debe de motivarnos a que estemos preparados, porque de un momento a otro Cristo va a venir a levantar a su pueblo. Y cuando esto suceda, hermanos, el mundo va a quedar a merced de Satanás. Y el anticristo es el que va a tomar el control del mundo. Y ahorita ya se está vislumbrando de una manera muy, muy precisa todos los acontecimientos. Podemos darnos cuenta nosotros que en este tiempo pasado, en estos 2 meses o poco más, de pronto el mundo se derrumba, hermanos, con esa pandemia. ¿Qué está pasando? Que Dios ya está empezando a hablarle al hombre a un arrepentimiento. Podemos darnos cuenta con esto que ya de los 4 jinetes del Apocalipsis, el jinete amarillo ya anda ocasionando la muerte y trae consigo también toda esta pandemia. Pero hermanos, quiero decirles algo: le anda acompañando el jinete del caballo negro, que trae la balanza en su mano. Y ahorita se ha dicho que se espera una hambruna muy fuerte. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero hermanos, el mundo va muy rápido a un cambio completo, ¿verdad? Y el hombre no quiere entender. Yo al rato veo a la gente que viven en sus delitos y pecados como si nada fuera a pasar, como si nada fuera. Pero hermanos, una de las cosas más sobresalientes que se esperan ahorita es algo que se le ha denominado la sensación del siglo, donde millones de personas van a desaparecer de la tierra. Y cuando eso suceda, hermanos, va a tener el cumplimiento final de las 70 semanas de Daniel. Hay que recordar que las 70 semanas de Daniel fueron interrumpidas con la muerte de Cristo, y habían transcurrido 69 semanas, o sea, como son de años, 483 años. Y con la muerte de Cristo se paró el conteo de las 70 semanas. Y en ese ínter hay un tiempo que se le ha denominado la plenitud a los gentiles, o sea, el evangelio de la gracia. Pero hermanos, el pueblo de Israel está consciente que está muerto en su vida espiritual. Y en Oseas 6:2 dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él nos hirió y nos vendará, y nos va a dar vida después de 2 días, y en el tercer día resucitaremos y viviremos delante de Él. Hermanos, ya se pasaron estos 2 días. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, hermanos, de un momento a otro va a empezar a contar la última semana para Israel. Perdón. Y se va a acabar, hermanos, se va a acabar en la era de la gracia, y va a ser tan rápido que, como dice la Biblia, que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así va a ser la venida del Señor. Y el apóstol San Pablo, teniendo esa esperanza, dice: pero nosotros los que vivimos no seremos precederos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos vamos a ser transformados, y así vamos a estar para siempre con el Señor.
Y dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así va a ser la venida de Cristo. Hermanos, pero lo más triste de todo es que a otro día el mundo va a quedar a merced de Satanás. Y hermanos, ahorita ya vimos, nosotros ahorita ya estamos viendo, por decir que ya dos de los jinetes ya empezaron a tener su función. El jinete amarillo y el jinete del caballo, o sea, del caballo negro y el caballo amarillo. Pero hermanos, muy pronto va a empezar a surgir el jinete del caballo blanco. Y ese jinete del caballo blanco es el anticristo. Y entonces cuando eso suceda se va a soltar una guerra, y entonces es cuando va a entrar en función el caballo bermejo, el que trae la guerra. Y dice la Biblia allí en la Biblia, hablando de las trompetas, dice que cuando el sexto ángel toca la trompeta, inmediatamente son sueltos 4 espíritus malignos que están atados en el Éufrates. Y cuando son sueltos, les sigue un ejército de 200 millones de jinetes de caballería infernales. Y van y matan la tercera parte de los hombres. Y hermanos, estas cosas ya están muy próximas a suceder. Y lo único que nos resta a nosotros es estar preparados día a día para cuando el Señor venga, nos halle haciendo así. Amén. Hermanos, voy a dejar la segunda parte de este estudio para el próximo estudio con el favor de Dios, para seguir hablando sobre este tema. Espero que ustedes hayan disfrutado de esto, y por mi parte que Dios los bendiga y que Dios les dé grandes bendiciones a cada uno de ustedes y a las personas que pudieron escuchar este mensaje. Dios los bendiga, hermanos.